posterior al evento. Les recuerdo que la sesión pueden visualizarla una vez haya finalizado el encuentro y deben tener la iniciación sesiada en Teams. Si no inician sesión en Teams, no pueden ver el video. Entonces, un momento. Están conectándose más personas. Bueno. La solicitud fue realizada por el profesor Yasser, ya que varios profesores manifestaron la necesidad de refrescar o, en algunos casos, conocer cómo se hace un examen en línea en la plataforma Moodle. Entonces, voy a compartir pantalla. No. Un momento aquí. Cogí la que no es. Esta. Ya yo inicié sesión en mi aula extendida y uno de los pasos a realizar es el siguiente. Activar la edición, que eso pues es conocido por todos. Añadir una actividad o recurso y aquí está la actividad examen. La actividad examen permite que el profesor cree examen con preguntas de varios tipos, así como está en la descripción. Se puede incluir preguntas de opción múltiple, con respuesta de opción múltiple, con respuestas de falso verdadero, con opciones de relacionar columnas, de respuesta corta o calculada. Esta de calculada se utiliza en ciencias exactas. Hay de respuesta corta o de respuesta abierta tipo ensayo. Vamos a dar unas recomendaciones al respecto. Un profesor puede entonces permitir que el estudiante realice diferentes intentos. Todo esto da de acuerdo a la negociación que se establezca con sus estudiantes. Ahora, cada intento tiene una calificación. Si el estudiante ingresó al examen y empezó a hacer el examen y por cualquier motivo se fue la luz, se quedó sin internet y el intento del examen, es decir, la disponibilidad del examen caducó, entonces ya esa es una calificación que tiene el estudiante. Entonces es cuando se presentan los inconvenientes con aquellos que piden que por favor les habiliten nuevamente un examen, que cómo hacen, etcétera. Ya ahí se queda a consideración de cada profesor si lo vuelve a habilitar, pero obviamente con restricciones de acceso solamente para los estudiantes que sean requeridos. Acá se muestra también un ejemplo de cómo se hace esto. Entonces, el primer paso pues obviamente es elegir la actividad, agregarlo y colocar el nombre. En este caso podríamos colocar segundo parcial. Es opcional colocar una descripción dando algunas indicaciones. Entonces este examen corresponde a las unidades 4 y 5 del curso. Damos aquí mostrar la descripción y procedemos entonces a configurar lo que es el tiempo. Acá donde está el tiempo tenemos dos fechas. Esta fecha es la fecha de apertura y fecha de cierre. Es decir, desde cuándo y hasta cuándo va a estar disponible el examen. Esto es límites de tiempo de disponibilidad del examen. Y este límite de tiempo es cuánto dura el examen. Entonces, yo puedo colocar que el examen va a estar disponible desde hoy 16 a partir de las 12 del mediodía, bueno, vamos a poner desde las 11, ¿sí? Hasta 16 de abril a la 1 de la tarde. Listo, el examen entonces tiene una disponibilidad de 2 horas. Pero el examen en realidad dura 30 minutos. Es decir, el estudiante entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde puede ingresar a hacer el examen, pero una vez ingrese, solamente tiene 30 minutos para desarrollar el examen. Entonces, eso es lo que se conoce como disponibilidad
y límite de tiempo. Acá están las opciones de que cuando se agote el tiempo, ¿qué sucede? Entonces, tenemos la opción de que los intentos sean enviados automáticamente o hay un periodo de gracia. Entonces, si yo elijo este periodo de gracia, yo tengo que habilitar cuánto es. Ese periodo de gracia es cuando, por ejemplo, colocamos una tarea y la tarea es hasta hoy a las 3 de la tarde, pero quien me la envíe después de 3 de la tarde no se califica sobre 5, sino sobre 4. Entonces, algo así es lo que se puede establecer en este caso. Por defecto, lo recomendable es colocar esta opción. Los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. ¿Listo? Sobre todo cuando es un examen con esta importancia. En este caso, por un segundo parcial. Ahora, cuando pasamos a calificación, tenemos que colocar cuál es la calificación aprobatoria. Es decir, se gana con se gana con un 3. Es decir, yo de 3 hacia arriba tengo la opción de ganar el examen. ¿Listo? Acá donde están los intentos, pues bueno, esto es de acuerdo al tipo de examen. Por ejemplo, este recurso yo lo puedo utilizar para hacer un parcial, para hacer un quiz o para hacer un examen de validación de conocimientos tipo adquisición de competencias. Entonces, cuando es ese tipo de, este último que les acabo de mencionar, que es por competencias, las personas pueden hacer diferentes intentos hasta que puedan encontrar la respuesta correcta. Eso es en ese caso. Entonces yo coloco diferentes intentos para que el estudiante, si le salió mal una pregunta, entonces él vuelve e inicia el examen, responde la queja hasta que va adquiriendo ese conocimiento. Pero como en este caso es un parcial, la recomendación es obviamente un intento. ¿Listo? Más nada. O sea, el estudiante puede ingresar una sola vez, desarrollar el examen y listo. Acá en cómo se presentará el examen, hay una opción, miren, que acá está el mostrar más. Entonces, yo puedo poner que todas las preguntas salgan en una misma página, o cada pregunta, o cada 2 preguntas, todo depende. Ahora, como es un parcial, en este caso, se sugiere poner cada pregunta, es decir, que salga una a la vez para disminuir lo que tiene que ver con la copia. En el método de navegación se recomienda usar secuencial, es decir, que el estudiante una vez responda a la primera pregunta, pasa a la segunda y pasa a la tercera. Y tiene que ir en esa forma. Es decir, si ya yo pasé a la segunda, no me puedo regresar a la primera pregunta. El comportamiento de preguntas, pues obviamente que las respuestas sean al azar, es decir, que la respuesta A que tiene el estudiante José no sea la misma respuesta A de Juanita. Entonces, este es el caso. Y que la retroalimentación sea diferida, es decir, posterior al desarrollo del examen. Aquí en mostrar más, pues no, todo depende, esto se va a activar dependiendo de las opciones que tengamos acá en comportamiento de las preguntas. En opciones para revisión por el alumno, la idea es inhabilitar todas estas opciones y solamente dejar puntos y retroalimentación global. Solamente esas 2 opciones que aparecen en pantalla chequeadas. Retroalimentación global y cuántos puntos sacó. Esto para que sea al final y evitar que los estudiantes puedan ver cuál fue la respuesta correcta en cada uno de sus intentos o en cada uno de su desarrollo del examen. Y evite, pues obviamente, pasar la respuesta correcta a los demás compañeros, etcétera, etcétera. Ahora, de esto también depende mucho lo que corresponde al diseño de la pregunta y las opciones de respuesta que voy a dar. Hay que hacer un análisis de qué tiempo puede tomar el estudiante en la lectura de la pregunta, la lectura de las respuestas, el análisis de esta y la elección de la respuesta correcta. Esto se asemeja un poco a lo que es tipo ICFES, donde se recomienda de máximo 3 minutos, máximo 3 minutos por respuesta o por pregunta. Entonces, si voy a hacer un examen con 10 preguntas,
pues yo analizo la durabilidad de cada una de ellas o la complejidad, y de acuerdo a eso establezco el límite de tiempo que va a tener el examen. Obviamente la disponibilidad también entra en juego porque pues entraría a disminuir el proceso de copia por parte de los estudiantes. Cuando pasamos a lo que es apariencia, pues yo puedo colocar una imagen pequeña o grande de acuerdo a lo que necesite, que está acá en la descripción. Yo puedo insertar una imagen descriptiva para el examen, una imagen general. ¿Sí? Aquí, no sé, una imagen X. Esta imagen queda ahí. Entonces yo, acá en donde está imagen, pues puedo mostrar la imagen del usuario. Es decir, que aparezca también acá en cada una de las respuestas o en cada una de las opciones cuáles son las posiciones decimales de las calificaciones, es decir, 3.48, dependiendo de la distribución del puntaje en cada pregunta. Acá hay unas restricciones extras sobre los intentos, es decir, yo puedo establecer una contraseña para el examen. Esto quiere decir que yo lo puedo también asignar cuando voy a repetir el examen para aquel estudiante que no pudo ingresar. Y con esto evito de que cualquier estudiante que ya hizo supuestamente su examen lo vuelva a desarrollar. Es decir, esta contraseña se la envío a los 2 o 3 estudiantes que no pudieron hacerlo por problemas de conexión, etcétera, etcétera. Entonces aquí coloco la contraseña, se la entrego al estudiante y cuando él vaya a ingresar al examen, se la solicita, él la digita y puede ingresar a hacer el examen. Obviamente también me queda un registro si el estudiante entregó esa contraseña a otro compañero que ya había hecho el examen y lo perdió, y entonces lo que hizo fue que volvió a desarrollarlo en el intento nuevo. Pero para evitar todo este proceso, yo lo que hago es que aquí en restricción de acceso, añado una restricción y la agrego por perfil de usuario. Entonces, elijo que el apellido de ese estudiante, que empieza por tal letra, sea el único que pueda acceder a Hola, ese examen. qué pena, disculpa un momentito. Dígame. Soy María Cristina González y perdón Hola, que te profe. interrumpa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hay una parte en la que pasaste muy rápido y la verdad nosotros acá no la pillamos. Ajá. ¿Podrías, por favor, en la parte en la que tú vuelves a mandar un código, una identificación, una contraseña? Aquí. Gracias. Restricciones sobre los intentos. Aquí. Sí, Listo. Esta gracias. restricción sobre el intento es donde yo entrego una contraseña para el examen. Es decir, para que el estudiante pueda desarrollar ese examen necesita ese password. Y este se utiliza sobre todo en los casos cuando los estudiantes tuvieron problemas de conexión por cualquier motivo, por electricidad, por internet, por X. Entonces, a esos estudiantes es cuando yo les entrego, vuelvo a habilitar el examen y les entrego una contraseña para que solamente ellos puedan acceder y vuelvan a desarrollar el intento del examen. Previo a esto, tengo que ajustar nuevamente la fecha de disponibilidad, el tiempo de disponibilidad del examen, etc. Es cuando vuelvo y desarrollo. Si deseo, vuelvo y cambio las preguntas. En fin, ya viene otro proceso de ajustes, pero en este caso lo de la contraseña es para esos estudiantes que no pudieron desarrollar el examen por cualquier motivo. Pero esto tiende a ser un poquito vulnerable porque el estudiante puede compartir esa contraseña y dársela a estudiantes que ya hicieron el examen y lo perdieron, por ejemplo. Entonces, llega el estudiante, hay profesores que de pronto no dominan bien lo que es la parte de calificaciones y hay un gato por liebre. Llega el profesor y dice, ah, bueno, mira, Pedrito sacó 5 y resulta que él ya había hecho el examen anteriormente y había sacado 1,6, por ejemplo. Entonces, se puede cruzar un poco la información. Para yo evitar esto, se recomienda entonces hacer una restricción de acceso por perfil de usuario. Y aquí yo agrego que el apellido del estudiante con tal nombre sea el único que pueda hacer ese examen. Y ahí sí, ni si comparte su, ¿cómo es? Su identidad. Ahora, aquí que puede ser lo único
que el estudiante le dé su usuario a otro compañero que sí ganó el examen, etcétera, y lo desarrolle. Pero viene algo chévere que tiene la bitácora, Moodle. Moodle me puede validar las direcciones de conexión, las direcciones IP de conexión de cada estudiante. Entonces me muestra siempre desde cuál equipo o de cuál celular se conecta el estudiante, y si casualmente el día del examen se conectó por otra dirección, pues ya yo puedo también entrar a discutir el proceso de suplantación de identidad. Entonces hay varias formas de restringir esto. No es totalmente seguro, pero tiende a llevarme a que puedo apelar contra el estudiante su proceso de copia. Una pregunta, disculpa, Manuel Torregrosa. ¿Qué, profe? Es decir, concluyendo, podemos acceder a la restricción de acceso y no al evento de contraseña para los exámenes, como usted está muy bien explicándolo, ¿no? Sería la primera recomendación. Y segundo, ¿es posible que el sistema o la plataforma a través de Moodle me ofrezca a mí la evaluación y el resultado de esa previa, de ese examen? Sí, claro, hay un módulo de calificación. Ya voy para allá. Ah, perdón, discúlpame. No se preocupe. Entonces, bueno, listo. Ya yo coloqué todas estas configuraciones, le doy guardar cambios y mostrar. Y él me queda aquí, ¿cierto? Entonces ahora aquí yo apenas creé el examen, pero todavía no he agregado preguntas. Entonces aquí viene la opción de editar examen. Cuando yo edito el examen, yo puedo agregar las preguntas. Allá cuando yo estaba configurando, yo coloqué la calificación aprobatoria, es decir, que de 3 en adelante, él va a ganar el examen. Y aquí yo defino cuál es la calificación máxima. Te le doy 5 y le doy guardar, y aquí tiene listo. Entonces, de 3 a 5 el estudiante ganó. Ahora, ¿qué viene? Añadir las preguntas. Entonces yo puedo añadir las preguntas como una pregunta nueva, es decir, calculada para matemáticas, calculadas con opción. Miren que aquí tengo integrales, etc. Aquí hay una de tipo ensayo y una de respuesta corta. Estas dos preguntas, con ese tipo de respuesta, tienden a generar muchos inconvenientes con los estudiantes. ¿Por qué? Resulta que la respuesta corta, en el caso mío de acá de ingeniería, yo puedo preguntar, ¿cuál es el programa de la... ¿Cuál es el programa? Bueno, vamos a irnos a informática. ¿Cuál es el programa que me sirve para editar texto en Windows? Entonces, resulta que yo puedo poner WordPad, puedo poner blog de notas o puedo poner Word. Pero esas tres opciones de respuesta que yo acabo de definir van de acuerdo a una temática. Listo. Entonces, digamos que es Word. Word es W o W o RD. Entonces llega el estudiante y coloca Word todo en minúscula. Pero cuando yo definí el tipo de respuesta corta que debe dar el estudiante, yo coloqué Word con W mayúscula. El estudiante está colocando Word en minúscula y está buena. Pero para Moodle esa respuesta está mala, porque el estudiante no la colocó como yo la definí en la respuesta. Entonces, ese tipo de respuestas es mejor evitarlas en este tipo de situaciones. Profe, discúlpeme, podemos hacer acá un ejemplo aplicado a medicina. Ya usted utilizó ingeniería. ¿Es posible con el aval de los que están aquí presentes? Y yo le hago la pregunta a usted y usted... ¿Sí? Vamos a agregar una respuesta corta, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, nombre de la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, profe? ¿Dónde está ubicado el hígado? Esas preguntas, perdóname Manuel, esas preguntas se prestan a mucha discusión, porque es que el hígado está en el lado derecho, en el epicondrio derecho, ¿cierto? Debajo sí, pero es que, Iván, voy a dar las opciones de respuesta para no entrar en confusión a la respuesta. Ojo que esta es una respuesta corta, es decir, mire. Hipocondrio derecho. No, nada.
Aquí no es así porque no es opción múltiple, Mañi. Aquí es respuesta corta. Listo. Ok, gracias, María Cristina. Es Gracias, que- Iván, muy amable. Pero Entonces, la respuesta ahí, que puede ser en una pregunta abierta, es hipocondrio derecho. Esa es la Sí, ubicación, cierto. ¿verdad? Exacto, Por un lado. es correcto. Y por otro lado, como dice el ingeniero, cuando uno va a editar la respuesta, debe editarla en minúscula y decirle a los estudiantes que las respuestas de ese tipo deben ir en minúscula. hay que hacer la aclaración, es correcto. Hay que hacer la aclaración, muy bien, muy bien. Ahora, mire, aquí hay una opción que cuando está dando la respuesta, miren, que diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Aquí está el truco. Pero Moodle no es perfecto. Y aunque esté la opción, a veces molesta. Y se puede presentar el inconveniente. Entonces, yo digo, no, mayúsculas y minúsculas no importa. Es decir, no importa cómo la escriba, pero tiene que estar bien. ¿Ya? Imagínense que, ¿quién descubrió tal cosa? No, Tomás Alva Edison. Y resulta que alguien lo puso Tomás en latino y hay otro que lo puso Thomas con TH. Y ambos Tomás están bien. Pero resulta que para Moodle ya es un error. Entonces es a lo que voy. Ese tipo de respuestas cortas es mejor evitarlo, sobre todo en esta época en la que estamos ahora mismo. O tienen Ya, que ser, todo es- o profesor, o tienen que ser muy precisas. Sí, tiene que ser algo que, o sea, que el nombre es... Que no haya equivocación Es en correcto. la respuesta del estudiante. Esa respuesta corta tiene que ser demasiado, pero demasiado específica. Es decir, tiene que ser un nombre propio, Así el nombre exacto del órgano. Correcto, el nombre correcto. exacto. Algo ya Disculpe, ingeniero, y ni así, porque si el estudiante coloca una palabrita de más, lo da como malo. Si coloca él, la, no, o sea, cualquier pronombre, cualquier cosa, lo da como la errado. palabra lleva una letra tildada y no coloca la tilde. También la da como malo. Sí. Sí, Eso es algo bastante muy complejo sencillo. ese tipo de preguntas. Mejor no Eso usar. es mejor evitar usarlo. Es recomendable. Ahora, si usted está haciendo un examen en línea, porque esto puede suceder, yo puedo utilizar Moodle para hacer exámenes en línea en mi clase presencial, ya cuando estemos después de todo este tipo de situaciones, ustedes pueden utilizar este recurso y hacer el examen. Bueno, vamos a hacer hoy todos a través del celular, se conecten y hacemos el examen hoy por el aula extendida, en vez de una hoja, y eso puede ser válido. Entonces hay que hacer eso. Ese tipo de respuesta se puede utilizar ahí en ese momento. ¿Ya? Mientras tanto, evitémoslo. ¿Cuáles son las recomendables? Falso verdadero, opción múltiple, relacionar columnas. Esas son en realidad las fundamentales para este tipo de situación, para este tipo de exámenes, ya que permiten también que sea intercambiable el tipo de respuesta para un estudiante u otro y evita un poquito menos la copia. Entonces, por ejemplo, agregamos una de falso verdadero, ponemos aquí pregunta 1, colocamos el texto de la pregunta. Entonces, por ejemplo, algo que no tenga que ver ni con ingeniería ni con medicina. Wilfrido Vargas, el mejor intérprete de salsa. Falso. Ya, entonces, listo. Ahí está. Entonces aquí ponemos una retroalimentación. Bacana. Revisar la biografía de Wilfrido en, no sé, En Google. bueno, en Google, sí, ya. Sí, es una retroalimentación general. Okay. Ahora, esta respuesta es falsa, es decir, ¿cuál es la respuesta correcta? Que sea falso, ¿cierto? Entonces, si el muchacho elige verdadero, entonces debes estudiar un poco más sobre el arte. Si el muchacho respondió falso, es correcto. Por ejemplo. Y aquí le doy guardar cambios. Me faltó, ¿qué me faltó? Ahí está el texto. Ahí está el texto. Ah, Puntuación. sí. Ya. Imagínense que ese texto o esa pregunta vale 5, o sea, es un examen de una única pregunta. Ya, si él responde, bien. O
vamos a añadir una otro. pregunta, ingeniero, Dígame. antes de seguir. Si tú estás poniendo la retroalimentación de una vez, al él terminar el examen, le van a salir, por supuesto, la retroalimentación. ¿Después de contestar la pregunta o al final del examen? Al final. O sea, que si él lo termina antes de cualquier otro compañero, le puede soplar la respuesta correcta a otro. Sí, lamentablemente Sí, claro. ahí sí está. Eso Sí, es un pequeño, un punto débil que tiene Moodle. Ok. Muy débil. Ahora, hay estudiantes, eso ya es algo conocido en muchas instituciones, que mandan al conejillo. Mandan Sí. a alguien que haga el sacrificio. Así es. Responde todo lo que tenga que responder, no sé qué, y después nosotros ayudamos en el segundo corte o lo que sea. Claro. Absolutamente. Porque eso sucede. Entonces, Ingeniero, ahí discúlpeme. sí, Pero Ya, para eso sí no hay manera, ingeniero. nada que hacer. ingeniero, perdón, Dígame. tengo una inquietud. Para el caso concreto, voy a hablar para el caso mío, disculpe. Yo puedo poner un caso clínico de un paciente que probablemente la primera pregunta sería, diga el diagnóstico. La segunda, ¿cuál es el diagnóstico diferencial del caso clínico anterior? La tercera, ¿cómo están las bilirrubinas? Caso clínico. O sea que de la primera pregunta se desglosan 4 y ya tengo 5. ¿Me hago entender? Y pondría 2 casos clínicos para que el examen tenga 10 preguntas. ¿Es posible hacerlo en este sistema? Porque usted habló de opción múltiple y de falso y verdadero como que la más aconsejable. Sí se Bueno. puede, Mañe. Se puede. Sí, Sí, claro que sí. bien. Ahora, si él tiene que hacer algo ya muy descriptivo, la respuesta aquí o la pregunta es tipo ensayo. El tema es que esa pregunta tipo ensayo tiene que ser calificada manualmente. Es decir, tiene que leer respuestas, tiene que leer todo lo que el muchacho empezó a escribir ahí, a escribir y a reflexionar, etcétera, para entregar su respuesta. Perdón. Entonces, esa calificación ya es manual. Ese examen con ese tipo de preguntas, ensayo, ya es calificación manual por parte del profesor. Para Las otras se califican automáticamente. ingeniero, Dígame, disculpe. Con respecto a la falso y verdadero y a la retroalimentación, no hay problema si uno hace eso en una sala de cómputo de la universidad. Es decir, no puede hacer la retroalimentación porque ellos no van a poder, digamos, soplarse dentro de la misma aula la respuesta. Pero es así, en la casa sí lo pueden hacer, sí se pueden finalizar, mandar la captura al otro y soplarse la respuesta. Sí, o sea, la retroalimentación no es obligatoria, ¿sí? Yo la coloqué, pero la retroalimentación, miren que no tiene ningún asterisco rojo. Entonces mejor no poner la retroalimentación. No, pero... Pienso yo. Ustedes facilito aquí, la pueden quitar. Y aquí usted tiene una retroalimentación general, revisar tal tema. De ahí sale la respuesta, por ejemplo. Y ahí miren que aquí no pasó nada. Si yo entro a pregunta, miren, sí, ahí está. No hay inconvenientes, no hay ningún tipo de restricción. Ahora, como dice usted, para este tipo de momentos que estamos viendo ahora, sí, mejor no se coloca y no pasa nada. Y el estudiante después, bueno, saqué 5, saqué 4 y él verá después. Y usted ya le puede hacer una retroalimentación del por qué sacó la nota, pero ya después de que todos hayan desarrollado el examen. Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo se realiza pues quizzes o exámenes a jóvenes donde las preguntas no se repitan para cada estudiante? Bueno, en ese caso, ya aquí toca crear un banco de preguntas. Sí, claro. Entonces, cuando yo creo el banco de preguntas, obviamente hay 30, 40 preguntas de las cuales se va a agregar esto. Hay una opción que es por categoría, entonces yo creo una categoría y voy agregándolas en esta forma. Una pregunta aleatoria. Él me coge de qué categoría la va a agregar y la asigna. Y él establece la cantidad de preguntas que yo voy a vincular. Ahora,
yo les voy a compartir un video que tiene... pero si me perdió el video. No, lo tenía aquí. Hay un video de... Anda, ¿dónde está? Se me perdió. Este video de cómo se trabaja con categorías en examen de Moodle. ¿Dónde está? Aquí está tutorial para crear el banco de preguntas. Es un video mudo, solamente va mostrando paso a paso que hay que ir haciendo. Aquí lo voy a colocar en el chat. Ahí les llegó, me imagino. Aquí estamos cambiando aquí a todos. Listo. Entonces, ustedes agregan preguntas aleatorias de ese banco. Entonces, ¿cuántas preguntas van a coger? Empiezan a elegirlas. Y de ahí se va generando todo el examen. Ahora, el examen va a tener 5 preguntas, por ejemplo. Cada una vale 1 punto. Pero ustedes tienen aquí, en el examen, tienen 10 preguntas. Entonces, en ese momento al estudiante le aparece automáticamente, pues, 5 preguntas de esas 10. ¿Ya? Eso sí es automático. En este caso, por lo menos, vamos a agregar una de opción múltiple. Aquí no sé qué podríamos trabajar. Alguna locura. Vamos a ver aquí. Ok, ya. Está buenísimo el ejemplo. Que Sabana Grande, no, Sabana Grande, Cibarco es de Sabana Larga o Sabana Grande, no me acuerdo. Creo que Cibarco es de Sabana Larga. Y obviamente, pues, aquí ponemos que el tamal es de Tolima. Ahora, miren, si vieron que acá yo puedo asignar unos porcentajes. Esto quiere decir que yo puedo en este tipo de preguntas de opción múltiple colocar respuestas donde todas son verdaderas, pero hay una que es la más exacta o la que tiene mayor puntaje. Entonces, eso también se puede manejar en este tipo de preguntas de opción múltiple para darle un porcentaje de nota a lo que el estudiante considera. Entonces, por ejemplo, aquí estoy hablando que el tamal es tolimense, pero hay una variedad que también se conoce en Cibarco, que es el pastel. El pastel es parecido al tamal, es decir, podría tener una cierta validez, pero no es el 100%, y le puedo dar un 70%, así como al ojo. Y de Sabana Grande, pues no. De Sabana Grande no. Vamos a ponerle que es un 10%, porque en Sabana Grande hacen pasteles, pero no es original de ahí. Entonces esto podría ser un ejemplo de cómo se manejarían esos porcentajes. Pero obviamente si el estudiante elige del Tolima, tiene el 100% de lo que vale la pregunta. Cuando yo guardo los cambios, bueno, aquí está. Aquí tengo que editar entonces, ahora es... El valor de cada pregunta. El valor de cada pregunta. Y listo. Entonces, por ejemplo, imagínense que ya aquí entramos
a lo que es comenzar el examen ya, iniciar intento, y bueno, aquí me aparece enseguida la primera pregunta. Entonces, si yo elijo aquí, paso a la siguiente, y miren que ahí no me puedo regresar. No me aparece anterior, es decir, miren que aquí me aparece bloqueado, ¿sí ven? Un solo no intento puedo- y lineal hacia adelante. Es correcto. Entonces ya se llama secuencial. Secuencial. Correcto. Entonces yo pongo aquí que el pastel, el tamal es del Tolima. Le doy enviar todo y terminar. Y obviamente pues aquí está finalizar revisión. Esto me muestra es que yo hice el examen, que ya fue terminado, que lo finalicé en tal momento y que duré tanto tiempo haciéndolo. Y listo. Miren que aquí no me mostró ni retroalimentación, ni más nada, etcétera. ¿Listo? Iván, Dígame. perdón, Iván, yo llegué tarde, no sé si ya habrán hablado de eso, pero una pregunta. Si yo quiero hacer pues tal vez ya hicieron esa pregunta, pero si yo quiero hacer dentro de mi examen, yo lo quiero poner aleatorio, ¿ok? O sea que las preguntas son distintas, el orden es distinto para cada alumno. Sí. Bien. Hasta ahí bien. Sí, Pero y las respuestas también salen al azar. Y las respuestas también salen al azar, correcto. Hasta ahí, o sea, el A, B, C, D es distinto para todo el mundo. Para todos, sí. Perfecto. Eso evita... Eso se llama o sea, 4 a la 4, es decir, es exponencial. Sí, 4 a la 4, etcétera. correcto. O sea que eso disminuye la posibilidad, digamos, de copia y cosas. Pero si yo tengo una secuencia de preguntas que están unidas o que dependen una de la otra, por ejemplo, yo tengo en mi banco de preguntas tengo 3 preguntas que por ejemplo, la 3, 4 y 5. Pero Pero para responder la 4 tengo que haber dado respuesta a la 3. A la 3 y al mismo tiempo para responder la 5 también tengo que haber respondido la 3 y la 4. Okay. Y así. Entonces, ¿cómo hago para que, como eso es aleatorio, esas 3 no pueden separarse, sino que tienen que ir unidas? ¿Cómo se hace en esos casos? En ese caso, ahí sí me acaba de corchar, profe. Me tocaría ponerme a revisar cómo cambiaría este orden específico de esas 3 preguntas. O sea, de esas 2 o 3 preguntas según aplique. Eso sí me tocaría revisarlo, profe, porque o es aleatorio o es secuencial en el orden en que voy agregando las preguntas. Entonces sí no sabría cómo hacer en ese caso. Ok. O sea, la verdad no he presentado esa situación en el momento, ¿no? Ya entiendo. Y eso tocaría revisarlo. Habla el doctor José Camargo. ¿Cómo están todos, colegas, amigos? ¿Cómo está? Esa es una pregunta importante que estaba haciendo el doctor Cabarca, porque al final, por lo menos en el caso de la mayoría de nosotros, y creo que hablo por todos los coordinadores, las preguntas de nosotros son estilo caso clínico, y en muchas ocasiones los casos clínicos desprenden una pregunta de la otra. O sea, de ese caso clínico se desprenden varios ítems. Sí. Hay un enunciado y 5 o 6. O sea que en ese caso ustedes, lo recomendable es no utilizarlas tipo banco, o sea, si ya tienen el banco de preguntas, es agregarlas, pero una a una, o sea, ir haciendo la secuencia, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. O sea, ir agregándolas en ese orden para que en ese mismo orden se vayan mostrando. Por eso, pero no hay opción definitivamente porque entonces en ese orden de ideas, por decirte algo, un examen de 20 preguntas tocaría hacer entonces 20 casos clínicos. Entonces, creo yo que a veces es dispendioso. Es dispendioso, exactamente. Lo que podrían hacer sería elaborarlos por separado, es decir, bueno, miren, el examen se divide en 2 exámenes. Hay un examen que corresponde a casos clínicos, son 2 o 3, y el otro examen son 3 preguntas de selección múltiple. Ya, y tienen tantos tiempos en cada uno, que es lo que de pronto podría manejarse. Hola. Yo usualmente tampoco sabía cómo manejar esa parte, todavía no la sé manejar. Y la única opción que yo tenía con los casos clínicos es la siguiente. Las preguntas se barajan, o sea, las preguntas siempre están como en desorden, ¿cierto? Sí. Se presentan en desorden, no hay manera de organizar que el caso clínico al principio y las 3 abajo salgan en línea, no se puede. No. Entonces, ya yo lo había intentado, como no se pudo, la única opción que me quedó a mí fue
O agarrar el caso clínico, copiar, pegarlo, En la otra pregunta. hacer la pregunta. Por ejemplo, herida en el región precordial es porque está cerca del corazón, está en el quinto espacio y daba las opciones. María entendí mal. Toda cacharrera, ¿eh? Después cogía, sí, Toca. después cogía y venía. Excelente, ya, sí. Copiaba y pegaba el caso clínico y hacía la siguiente pregunta. El paciente está inestable. Y así, o sea, copiaba y pegaba el caso clínico una y otra vez, pero hacía diferentes preguntas y abajo iban las opciones. Claro. Ya. O sea, el texto, Claro, está en lo que es el texto de la pregunta. Claro, que eso era lo que decía el ingeniero, de montarlo manualmente, pregunta a pregunta, con el mismo caso clínico. Claro. Exacto, Correcto, así. correcto. Bueno, la otra pregunta que yo tenía era, Iván, es saber, por lo menos, listo, ya uno montó el examen, Ajá. pero entonces, como para hacer una prueba de ensayo y error, a ver cómo te quedó, para ver si realmente lo que tú hiciste... Sí, así es, eso sí está bueno, José. Sí, Claro. de hecho hay una opción que dice vista previa. Cuando usted monta el examen, hay una opción que dice vista previa. Lo que pasa es que ya yo hice el examen, ya perdí mi intento. Vamos a Iván, ver. por todo lo que hemos hablado y las Aquí. inquietudes de todos los Sí, la doctores presentes, podemos llegar a la conclusión que no podemos utilizar para el caso de casos clínicos el sistema aleatorio de preguntas y secuencial de manera simultánea, ¿no? Es correcto. Es correcto, muy bien. Miren, profe, aquí en la parte, miren que aquí dice, cuando usted es el que organiza su examen, miren que aquí en la parte superior, ¿sí lo ven? Aparece navegación dentro del examen y hay una opción que dice vista previa, porque usted es el profesor, usted es el que hizo el examen. Déjeme aquí, nueva vista previa y vuelvo y hago como quedó. ¿Sí ven? Iván, una pregunta. Perdón. Sí, siga, sí. Yo preguntaba. Ingeniero, una pregunta. Yo tenía un banco de preguntas y envié a una categoría ese banco de preguntas, organizé un examen, pero en el momento que previsualicé el examen en vista previa, vi que algunas preguntas, o sea, me salieron las preguntas hasta más fáciles, entonces yo quise hacer otro examen y al momento de eliminar el examen no encontré el banco de preguntas. No encontró el banco de preguntas. No lo encontré. Me sucedió hace 2 días. No lo encontré, o sea, volví a hacer a mi banco, o sea, volví a editar otro examen. Cuando fui al banco de preguntas no había ninguna pregunta. Cuando busqué las categorías no había preguntas. Qué raro. La verdad, raro, profe. Bastante raro porque... No será porque, no sé, o sea, cuando estaba editando el examen me fui al banco de preguntas y lo envié a la categoría, moví las preguntas a De la pronto usted movió el banco de preguntas, eso le iba a decir, de pronto lo movió de categoría y ahora le apareces en otra que no está asociada a ese curso o a ese examen. Debo revisar las otras categorías. Sí, señora. Iván, Iván, otra pregunta, Iván. Cuando los muchachos ya contestan el examen, uno tiene la posibilidad de entrar al examen que fabricó uno, ¿cierto? Sí. Y te aparece así como estás mostrando ahí. Correcto. Guido Vargas, Yo contesto el examen. Después a ellos les puede salir las respuestas como de manera diferida. Si usted lo elige, si no, mire que yo aquí le doy enviar todo y terminar y mire que él me muestra aquí la respuesta. Me muestra lo que yo hice. ¿Ya? Sí. Y ellos pero aquí, mire aquí queda la vista. Ya, esto ya yo terminé mi examen, ahí quedó. Ajá. Ya. Lo que es, si eso lo pueden ver ellos para que puedan comparar sus respuestas o saber cuáles fueron las respuestas correctas. Pero eso es si usted lo elige. ¿Eso lo elige dónde? En la opción de editar el ajuste del examen. Es decir, eso se parametriza cuando se hace el examen. Es correcto. Acá donde están las opciones para revisión del alumno. No, de acuerdo, es exacta. Pero si la pongo allí, ellos la podrán ver al final de cuando terminen ellos.
Yo creo que no me he dado a entender. O sea, ¿en qué momento hacen la retroalimentación? O sea, ellos, por eso digo, ellos tienen las dos opciones. Si ustedes dejan que ellos visualicen la retroalimentación con cuál fue la respuesta correcta, cuál es su nota, etcétera, o definitivamente no le va a mostrar eso. Por eso. O sea, eso lo elige usted. Si uno la deja, entonces ¿en qué momento la ven ellos? Inmediatamente se acaba el examen. Cuando se acaba el examen, sí, señor. Ok. Si uno no la deja, no la ven nunca. No, ya. Usted entonces lo que hace es que... ¿Cuál es la ventaja de no ponérselas nunca? Que no copian las preguntas y no se la pasan al compañero. No pueden tirar en las respuestas. No crean patrón. No, yo era para saber yo, si, por ejemplo, ellos quieren saber cuáles fueron sus respuestas. Si yo contesto mi examen, el que yo misma hice, y lo publico, si ellos lo pueden ver. O sea, ellos lo pueden ver, pero para este momento lo recomendable es que no lo puedan ver. Para este momento. Entonces, aquí lo que hace es que una vez se finaliza el periodo del examen, el profesor descarga las calificaciones de este y lo envía. Y envía, entonces, por ejemplo, mire que yo aquí entro a las calificaciones y miro aquí examen, mira que aquí están las notas. Listo, perfecto. Ahora vengo yo y quiero contestar el examen para que ellos vean las respuestas. Si usted desea, claro, usted lo puede compartir. Okay. Mari, entonces se te va a generar posiblemente patrones. Entonces, tráfico de preguntas. Es correcto, tráfico de preguntas. Sí, señor. Cambiar las preguntas cada vez que Exacto. O sea, tendrías que, prácticamente no tendrías incluso banco de preguntas, porque precisamente el banco de preguntas lo que te genera a ti es como una ayuda para, pues, tú puedas hacer los exámenes a futuro. Pero si la cosa es así, no vas a poder tener banco de preguntas porque siempre van a tener que ser nuevas. Ya eso depende, me imagino yo, de cada uno de los docentes. Pero Iván, aprovecha un momentico. No, lo pueden hacer, perdón José, eso lo pueden hacer desde que están haciendo el examen de tomarle las fotos. Por eso de pronto es que hago la pregunta, porque ellos pueden estar haciendo el examen. Que cuando tú estás haciendo el examen tú no tienes la respuesta. Pero igual la pueden buscar después. Sí, pero José, queda el patrón con la fotografía, como dice la doctora, ¿no? Claro, queda el patrón de la pregunta. Sí. Ellos se las arreglan para tomar. No, los estudiantes son eso. Ellos es una cosa increíble. Por eso les digo, ahí lo que tiene que entrar mucho es el análisis de qué tiempo voy a poner yo para cada pregunta o qué tiempo va a tener el examen. Entonces, si son 5 preguntas, hombre, son 5 minutos y listo. O sea, ¿ustedes creen que 1 minuto por pregunta es? Porque yo en el mío que hice el anterior puse, creo que 4 minutos por pregunta y eso me pareció demasiado tiempo. La verdad sí, la verdad sí. Sí. Profe, mi experiencia particular es 1 minuto por pregunta. Así es. Las que hace Iván Devia. Las que hace Iván Devia son 1 minuto por pregunta. Okay. Eso es interesante. Ahora, si yo tengo un texto bastante significativo de lectura, ya ahí sí amplío. Pero ya eso depende también del tipo de pregunta. Pero si es selección múltiple, falso verdadero o relacionar, hombre, puedes coger una y listo. Ya. Iván, ¿y cuál es la razón del por qué exigen que sean 10 o más preguntas? Porque ¿por qué no puedo hacer yo un examen de 5 preguntas? No, el banco de preguntas. Pero usted puede coger 5 preguntas y listo. Listo, Claro, ok. El examen puede ser con 2 preguntas. O hacer un examen así como el que yo puse ahora, 2 preguntas y listo. 2 preguntas, sí. Listo, claro. Correcto, muy bien. Tienes 3 minutos para hacer el examen. Listo. Iván, otra pregunta. Nuevamente te comento. Yo lo que quiero es que de pronto nos muestres el tema de la edición cuando ya uno termina de hacer el examen para saber uno, por lo menos hacer uno el ensayo de cómo, por lo menos las veces como si uno fuera estudiante, cómo hace uno para ver cómo toda la cosa, o sea, cómo realmente aquí ellos van a recibir y ver el examen. Exactamente así como lo tengo ahora. Es más, ustedes como profesores, hay una opción que dice aquí cambiar rol. ¿Sí la ven? Ajá. Y ustedes pueden ponerse como si fueran estudiantes. Y aquí están ustedes ya como estudiantes. Entran ustedes al examen. Ahora mismo no está permitido pues por restricciones. Porque ya yo hice el examen. ¿Sí? Ok. Ya hay mi usuario. Pero si yo no lo hago, es decir, hago mi primer intento. Es más, voy a editar un momento. Voy a volver a mi rol normal y voy a poner yo
otro intento para poder mostrarlo. Eso, mucho mejor, claro, porque es que la idea es que de pronto uno, sin querer queriendo, vaya a mandar un examen en donde incluso hasta aparezcan las respuestas. Por de ponerte un ejemplo aquí todo, que ajá, puede pasar, ¿no? Entonces Sí, claro. la idea es como que uno revisar antes de. Es correcto. Listo. Vamos a entrar aquí. Entonces, ahora mismo yo me convertí como si fuera estudiante. Voy a entrar aquí a mi examen. Ajá. Mira que aquí me aparece la opción de comenzar el examen. Iniciar intento. Y así tal cual le va a aparecer al estudiante. Mire. Listo. Yo llego y elijo, bueno, Wilfrido Vargas fue el mejor intérprete de la salsa. Eso es falso. Listo. Paso a la siguiente. El tamal es de Cibarco, por ejemplo. Siguiente. Enviar todo y terminar. Y listo. Aquí está. Esto fue lo que hizo el examen, el estudiante. Más nada. Quiero hacer ediciones de que de pronto miércoles esa pregunta me quedó mal hecha. Sí, claro, usted puede entrar aquí entonces a editar examen y toma la pregunta, le da aquí en la tuerca y edita el contenido. Excelente. Ok. Excelente. Iván, Dígame. mira, para también decirles algo, porque cuando uno tiene 30 megas en la casa, no es problema ir pregunta por página, ¿oíste? Y eso me pasó en los simulacros. Agarré y hice 10 preguntas y las dividí 2 preguntas por página. Ellos iban pasando, así tú des un minuto por pregunta, por ejemplo. Cuando van a pasar a la siguiente página, si no tienen una banda de 30 megas en la casa, ese paso de una hoja a otra les quita una cantidad impresionante de tiempo y no lo terminan. A veces no es solo la pregunta, el número de minutos que das por pregunta, sino con cuánto internet cuenta ese muchacho. Entonces se vuelve un lío. ¿Qué me pasó en mi simulacro? Cuando hice no hubo me tocó cargar las 20 en una sola página. Y por supuesto dar un margen muy estrecho de tiempo. Claro. Cuando te pones a pasar páginas, se friega la cosa. Y lo primero que me dijeron es, no nos dio tiempo porque no nos cargaban las páginas. Sí, hay que manejar un poquito aquí de flexibilidad. La verdad es bastante... Cosa que me imagino no ocurre cuando estemos haciéndolos en la universidad, porque ya es otra historia el internet. Correcto. Mari, pero discúlpame, ese fue el método que tú utilizaste. Pero si yo utilizo el método que tú no utilizaste, si no utilizo yo el otro, que pongo el caso clínico para que me contesten 4 preguntas, no creo que necesite de tantas megas como para que de pronto tenga el impasse que tú acabas correctamente de exponer, ¿no? Es que si tú vas a colocar el caso clínico y ese caso clínico tiene 5 preguntas y tú eliges poner esas 5 preguntas en una sola página, no va a haber ningún problema. Claro. Pero si lo vas a montar página por página, pregunta por página y pase, el pelado, lo más probable que ocurra con los internet que tienen ellos en los pueblos, por ejemplo, es que nunca te lo terminen. Sí, puede suceder eso, sí. Es verdad. Llegamos aquí, Iván, a otra cosa. Ingeniero, una pregunta, volviendo a los casos clínicos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. En semiología o en las otras asignaturas, uno coloca el caso clínico y necesita que las 4 respuestas estén buenas. O sea, uno hace 4 preguntas acorde a ese caso clínico. Pero para que esa pregunta en sí salga buena, tienen que estar las 4 respuestas buenas. ¿Se puede hacer el cómputo? ¿Cómo se hace el cómputo ahí al momento de la calificación? No, usted, cuando se acuerda aquí en la de selección múltiple, por ejemplo, miren que acá yo puedo poner que cualquiera de las que él elija es buena y vale el 100% del puntaje de la pregunta. Entonces, eso se puede validar así. Ok, excelente. O sea, cualquiera de las opciones que él elija de esta pregunta, cualquiera, está buena. Y vale el 100% de este puntaje que aparece aquí. Iván, una pregunta, Iván.
¿te acuerdas el parámetro de el tiempo del examen y el tiempo para las preguntas, el tiempo total del examen Sí. y el tiempo disponible del examen, que son dos tiempos diferentes? ¿Por qué no nos explicas un poco sobre eso? Ok. El examen, miren que ahora mismo son las 12:04 minutos en mi computadora. Entonces, Sí. el examen está disponible desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El estudiante en cualquiera de este rango de tiempo puede ingresar al examen y solamente tiene 30 minutos para desarrollarlo. Obviamente yo aquí puse 30 minutos, pero esto es una locura. Esto lo puede hacer él en un minuto. Sí. ¿Sí? Y obviamente pues aquí 2 horas es mucho. Yo aquí 2 horas puse por el tiempo que estamos empleando aquí en la explicación. Pero en realidad yo puedo colocar aquí que el estudiante va a estar desde las 12 hasta las 12 y 10. Y listo. Y él en estos 10 minutos, cuando entra al examen, solamente tiene 1 minuto para desarrollar su O sea, examen. que ya después de 12 y 10 nadie puede entrar al examen. Nadie entra. El examen ha caducado. ¿Y eso qué le permite, por ejemplo, o sea, si la mayoría de los estudiantes entran, digamos usted que el 90% empiecen el examen a las 12, o sea, todo el mundo está pendiente ahí, cuando está disponible, listo, arrancan todos, pero hay unos que se quedan atrás y usan el tiempo límite menor para empezar más Sí, hay atrasados. estudiantes que entran, por ejemplo, a las 12:09. Correcto. Ese estudiante, pues, Tiene 9 entró, minutos, tiene para 1 comunicarse minuto. con los otros. En un minuto. Tiene 1 minuto. Pero tuvo 9 antes para comunicarse. Por eso le Exacto. digo, ahí hay un tema bastante complicado en ese manejo, pues, de la herramienta. Flexibilidad. Ahí, entonces viene el tema de flexibilidad, sí, señor. Mira, Iván, podríamos concluir lo siguiente con lo que tú has dicho hasta ahora por selección de conceptos y preguntas e inquietudes de todos nosotros. Primero, no es recomendable dar clic en retroalimentación global. Segundo, la contraseña es mejor no utilizarla. Tercero, es mejor utilizar la opción múltiple y o falso y verdadero. Cuarto, relacionar elementos. exacto. Los tipos de preguntas no deben combinarse el secuencial con el aleatorio. Otra, que máximo el tiempo sea por cada pregunta, duración 2 minutos. Y para lo que decía la doctora María Cristina, utilizar o hacer el examen en una hoja, en una sola página para evitar lo de las megas. Eso se hace, ya saben dónde, aquí donde está en cómo se presentará el examen. Iván, una pregunta, pero entonces ese último punto que dijo el doctor Manuel con respecto a los tiempos, aquí el problema es, como decía María Cristina, entonces el cambio de una hoja a otra. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí, profe? Exactamente, pero entonces, si yo les doy, por decirte algo, un ejemplo, 1 minuto por pregunta, entonces ese minuto por pregunta corre a partir de que me muestra la hoja, ¿cierto? Sí. Entonces, yo lo puedo hacer así. El problema entonces no es el número de tiempo por cada pregunta, sino el número de tiempo de realización del examen general. Para que al final el tiempo al estudiante de hacer ese paso a paso de cada hoja y poder responder dentro de los tiempos permitidos. Sí. Entonces ahí, pues yo por lo menos mi caso particular, como le digo, yo pongo de a minuto por pregunta y lo que hago es que le doy una gabela de 5 antes y después, o sea, para que él tenga 5 minutos ahí como para si se conectó, si no se tuvo algún inconveniente, etcétera. Entonces, si tengo 10 preguntas, son 10 minutos y el examen está disponible por 15, durante 15 minutos. Entonces, o sea, ahí tiene 5 minutos de gabela por si acaso, pero son 10 minutos de desarrollo del examen. O sea, Iván, con lo que dijo ahora Manuel... Perdón. Siga. Con lo que dijo Manuel de que era más recomendable no poner ABCD, sino falso y verdadero, y no usar la contraseña, ¿eso a qué se refiere? Eso es cuando hay estudiantes que por cualquier motivo no pudieron conectarse y solicitan que vuelvan, por favor les habiliten nuevamente el examen. Ajá. Entonces uno lo que hace es que vuelve y habilita el examen y le asigna una contraseña y se la entrega a los muchachos. O hace una restricción de acceso por el nombre del muchacho. Aquí donde dice restringir acceso,
añadir restricción y se añade por perfil de usuario, donde yo elijo que el apellido del muchacho tiene que ser igual a Devia. Entonces, el que se llame Devia es el que puede hacer ese examen nada más. ¿Ya? Correcto. Entonces, no, es que hay 3 estudiantes con el mismo caso. Añado 3 restricciones también. O sea, las que sean necesarias por el apellido de cada uno de los muchachos. ¿Y qué es lo de la contraseña? Porque, bueno, eso es lo de la contraseña. Sí, la contraseña o la restricción de acceso. Pero ok. es mejor la restricción de acceso. Iván, ¿Por qué? Porque ahora les muestro cómo. Institucional. Iván, ¿Qué haga qué? que sea por correo institucional y no por el nombre. Déjame, ya reviso un momento que no me fijé si el correo aparece como campo. Dirección email, sí señor. El correo institucional. Porque al final eso ahí queda enlazado, me imagino yo, y vas a tener la evidencia de que entró por su correo institucional la persona que en su momento es la que va a hacer el examen, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y por Ahora, qué dicen que, mejor falso verdadero? Por el tipo de agilidad por el momento de la agilidad en el desarrollo de las preguntas y de las respuestas. Es más rápido que ponerlo a que redacte, porque esas que son de redacción tienen que definirle bien si van mayúsculas, si van tildes, si tienen que ir comas. Entonces, de acuerdo a eso, puede que el estudiante responda bien, pero tenga errores gramaticales, lo cual va a generar que la respuesta esté mal. Pero la opción múltiple no tiene que redactar nada, tiene que señalar la respuesta que es y ya. No, por eso, falso verdadero, opción múltiple o relacionar elementos. Ok, ya. Sí, Cristian, son 2, Cristian, opción múltiple y la falso verdadero. Son las más recomendables según el ingeniero de utilizar. Opción múltiple, falso y verdadero, ¿y cuál es la otra? Relacionar elementos. Ok. Pero relacionar elementos es para matemática, administración, ingeniería. No, acá también. Usted también se puede usar medicina también, claro. Y sí, usted puede relacionar elementos. Por ejemplo, ¿qué órgano influye en tal y tal aspecto? Entonces, usted relaciona el órgano con el aspecto. Y así va haciendo, por ejemplo, una opción de relacionar elementos ahí. Listo, para básica. Muy bien. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿por qué les digo que la restricción de acceso es mejor que la de contraseña? Porque ustedes aquí, profesores, en el panel de administración, miren que aquí hay una opción que dice bitácora. ¿Sí la ven? Sí. Esta opción de bitácora me muestra lo que les decía ahorita, cuando el estudiante entra desde un mismo computador, ¿cierto? O computador celular. Aquí, cuando el estudiante le da su usuario a otro para que haga su examen, aquí me aparece entonces desde dónde apareció o desde dónde hizo ese estudiante el examen. Entonces yo puedo validar todas las interacciones que ha tenido él siempre desde su teléfono o desde su portátil y me va a mostrar siempre una dirección IP, siempre una dirección IP. Casualidad que él entró a hacer el examen y aparece otra. Entonces yo puedo empezar aquí a hacer una revisión de suplantación de identidad. Entonces por eso la bitácora me permite mostrar todo lo que él ha hecho, todo. Miren que él vio el examen, lo editó, por ejemplo acá lo hizo, etcétera, etcétera. Minuto a minuto lo que va haciendo. Este panel de visualización lo tienen ustedes habilitados en su perfil de profesor, el de bitácora. Y lo otro son las calificaciones, que obviamente ya eso sí, me imagino que alguno de ustedes ya lo ha manejado, que está aquí en calificaciones, y me muestra un reporte de todas las actividades que están hechas y qué nota sacó cada estudiante en ellas. Eso uno lo pasa a Excel y lo exporta a Excel. Aquí está, en la opción está el reporte de calificador, entonces aquí usted lo puede descargar como hoja de cálculo de Excel y ahí tiene. Así es. Iván, discúlpame, vamos a poner un ejemplo práctico. El grupo mío, que le toca el examen el martes, día X, de 4 a 6, Ajá. Son 35 estudiantes. Voy a dividirlo, esos 35 estudiantes, para sacar 7 grupos. Perdón, lo divido entre 7 para sacar 5 grupos. Okay. Entonces, ¿quién me va a hacer? Porque voy a escoger 7 casos clínicos. Ya. Entonces yo, del número 1
alta hasta el número 5 vuelvas, me va a hacer el caso clínico 1. Desde el número 6 hasta Barranco, hasta el 10 y así sucesivamente. Puedo escoger yo esa opción poniendo 7 casos clínicos a 5 grupos diferentes donde yo por orden secuencial de lista o de letra escogería. Bueno, en ese caso, lo recomendable, profe, entonces sería hacer 5 exámenes, ¿sabes? Y cada examen es un caso clínico. Y en ese examen usted solamente vincula a esos estudiantes que necesita que vean ese examen. Listo. Muy bien, gracias, Iván, muy amable. Le da restricción. Y en la restricción de acceso por correo electrónico del estudiante, Iván, y solamente ellos pueden ver ese caso clínico. Iván, háblanos del caso que te comenté cuando hice mi examen bueno, hubo 2 casos. Una alumna, una alumna que dijo que se le había cortado el internet en la pregunta tal y después cuando volvió le apareció en la pregunta ya más adelante y que no podía devolverse. Y, en fin, una carreta rarísima. Entonces entramos a constatar por la bitácora que nos acabas de mostrar y nos dimos cuenta de que ella sí pasó por todas esas preguntas, solo que contestó mal. Y entonces no era ninguna, era pura carreta. Ellos tienen todas las herramientas para tratar de enredar el asunto, pero la bitácora es clave porque la bitácora le dice a uno si el estudiante pasó por la pregunta, a qué hora, todo. Sí, señor. Y esta bitácora también es exportable en Excel, que fue lo que yo le envié. Miren que eso es lo que te iba a decir yo, Iván, que vamos a enfrentar dos grandes boxeadores. El que tú has mencionado en la esquina azul que se llama flexibilidad y el otro que mencionó Cristian en la esquina roja, viveza. La viveza en un momento determinado tiene que perder con resultados malos porque el hecho de que él pierda no quiere decir que yo no haya sido flexible, sino que se combinó la viveza con la trampa, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo lo que no puede conectar. Mire que la chica enseguida, el profe le envió, mira, aquí está el reporte, aquí está, ok. Yo le mandé el reporte de su bitácora y dijo, sí, bueno, listo, ok, hasta ahí llegó la reclamación. Ya, otra que en realidad hizo lo que, no, ¿cómo así? Si tal, no, nada, no hay nada que hacer porque la bitácora es clara y muestra minuto a minuto qué fue lo que hizo y muestra el desarrollo de todas las respuestas que dio, cuáles estaban malas, cuáles estaban buenas, o sea, con eso sí, nada que hacer. Hubo una, fue el segundo caso, ya me acordé que dijo que no había, que se le fue la luz, algo así, y que no alcanzó a enviarlas, que no le aparecían como enviadas. Entonces, pues entramos a la bitácora y efectivamente ella había contestado las preguntas, estaban contestadas, la bitácora la mostraba, pero no había sido enviada. Entonces, bueno, ya se hizo una consideración del caso y se calificó. Claro, exactamente. No envió el examen, pero lo respondió. Ingeniero Iván, disculpe, de pronto saliéndome un poco del tema, yo estaba en el aula extendida y acabo de revisar y el examen dice que ya se cerró. No sé, no era después de la intervención suya. ¿En cuál? ¿Usted entró al curso de dirección TI? Yo entré al curso porque acabo de terminar una clase de Teams a las 10, lo dejé abierto, hice unas respuestas. Porque yo edité la disponibilidad del examen. Anda, qué pena, me metí en el curso. O sea, porque dice que ya se cerró a las 2, entonces me extraña porque acá, mire, un correo y dice que era de 10 a 12, entonces no sé si usted, no sé. Pero el de formación con talento humano. Ajá, claro, yo pensé que era la parte era lo mismo. Mire, aquí porque como me enviaron un enlace por Teams, yo abrí Teams y ahora se cerró ya a las 12. estoy en Teams, veo que el examen está cerrado y no sé, estoy confundida. Sí, profe, no. que estaba habilitado de 10 a 12. Pero eso o sea, si tengo una... Ya se lo puse hasta la 1, profe. Bueno, dale, yo lo reviso ahora, dale, gracias. Muy amable, ingeniero, le agradezco. Ingeniero Iván, una pregunta de pronto tonta, hay manera de saber. Me ocurrió a mí que justo a 2 integrantes del mismo grupo de rotación tuvieron el problema de que se le fue la luz. Por ejemplo, entonces mi sospecha cuál fue, estaban sentadas juntas haciendo el examen. Claro, todo eso lo hacen. Claro. Entonces, no hay ninguna manera de corroborar la IP
o alguna cosa para saber si estuvieron juntas? Aquí, profe, mire, aquí en la bitácora, por ejemplo, mire que me muestra a la profe Catherine Porto, que es la que acaba de ingresar desde su dirección. ¿Sí? Miren que aquí me muestra que ella estuvo revisando el examen. Ahora, lamentablemente, si yo estoy en la misma casa y hay dos portátiles conectados a la misma red, cada uno tiene una IP diferente. Eso ahí sí, lamentablemente, no, ahí entra la flexibilidad. Okay. No, yo era por si acaso hay de aquí tantas cosas que a mí me llegó un video que una alumna montó muy pues tirándola muy viva por las redes sociales, donde mostraba todo el aparataje que tenía montado ya, no sé cuántos computadores, y burlándose, riéndose, y eso yo lo vi. De esta manera que, te repito, ellos tienen toda la posibilidad de ellos todo eso ya lo tienen estudiado, y lo único que tiene que hacer uno es tratar de no ponérselas tan fáciles, porque definitivamente con este sistema, pues ellos tienen muchas más posibilidades de hacer más cosas. Yo pienso de que ante toda esta situación, porque definitivamente esto es algo que no podemos manejar, incluso ellos conocen mucho más estos temas virtuales que nosotros, ellos son de esta época y no hay nada que hacer. Yo pienso de que al final lo importante aquí es que el que se está engañando son ellos mismos, o sea, al final nosotros estamos formados, los que se están formando son ellos, los que van a tener los problemas al final son ellos. El problema es estar pendiente que cuando uno lo vea en la urgencia uno salir corriendo, porque no hay más nada que hacer. Profe, una que se me había olvidado de pronto decirles. Si ustedes ven aquí que yo estoy en la edición del texto de la pregunta, ustedes pueden también, que no sea solo texto, sino que ustedes también pueden colocar una imagen para esa pregunta. ¿Sí? Entonces ustedes ahí donde agregan la imagen, pueden colocar ahí, no sé, cualquier cosa de esta. Y entonces a ustedes les va a aparecer una imagen que puede ser el análisis con un texto, y después resolver y dar la respuesta. O hacer una pregunta sobre lo que está en esa imagen. Correcto. Entonces, esto mire cómo se visualizaría la pregunta. ¿Dónde es que se agrega la imagen, perdón? Aquí. Miren que aquí ustedes tienen, este es donde coloca el texto. Sí. Ya voy a quitarla aquí un momentico. Aquí, miren que aquí está la opción de insertar imagen. Insertar imagen, correcto. O lo siguiente, ustedes pueden tener un video de YouTube y después de ver el video de YouTube, ellos pueden responder la pregunta. Okay. ¿Eso cómo se hace? Ustedes buscan el video y aquí donde dice compartir. ¿Se copia la URL? No, le da la opción de insertar. Mire que aquí te la da compartir y le da insertar. Insertar o incrustar o incorporar, depende le va a dar un código. Este código usted lo copia y en el aula, miren que aquí aparece el signo mayor que y menor que. ¿Sí lo ven? Ustedes le dan clic ahí y pegan el texto. Le dan a actualizar y miren que él aquí insertó el video y de acuerdo al video él va a responder. Entonces vamos a ver cómo se visualiza el examen. Un momento. Miren, ¿bien? Obviamente, ya aquí también tengo que ajustar el tiempo del examen, porque, por ejemplo, este video dura 5 minutos. Tiene que estar, la disponibilidad de tiempo del examen tiene que estar contemplada también en la visualización del video. Iván, montate otro, porfa, de bacán nuevamente. ¿Cómo? Móntate otro en la segunda pregunta. Ok, ya voy. Iván, es importante, disculpa, te hago una pregunta. Es que vi que no borraste la información que te generaba el espacio allí. Porque eran como unos párrafos vacíos. Eso se puede quitar o se puede dejar, no hay problema. Ok, listo. Vale, por ejemplo, vamos a buscar aquí un video en YouTube de el tamal. Vuelve otra vez, ¿no? 2:30. Son las 2:20, Iván, ¿cómo vas a estar hablando del tamal? Bueno, aquí hay esto fue una canción. Hambre. A ver si sale algo aquí.
Bueno, aquí está. Mire, ahí está. Entonces usted viene aquí, compartir, insertar, seleccionan el texto, le dan copiar y acá en la edición, miren que aquí despliegan esto. Aquí te pueden poner el tamal es aquí donde dice editar código fuente y ahí pegan y le dan a actualizar, guardar cambio y listo. ¿Qué tienen que hacer? Ver el examen. Y ahí está. Oh, por Dios. Tenemos que almorzar. Ese pastel le hace falta comino. Sí, le falta un poquito de achote a eso. Sí, sí, achote y comino, sí. Un poquito seco. Sí. Y este pastel es de Cibarco. ¿Eso qué, Galapa? En Sabana Larga. Sabana Larga. Cristian, ¿tú tienes banco? Yo tengo el banco que hice para el primer examen. Pues si tienes banco, plata, porque Cibarco estamos sin está plata. por, Está Cibarco acabando está la por plata. Baranoa. Por allá, ¿dónde que queda el parque Semegua? Por Baranoa, ¿cierto? Sí. Bueno, por ahí queda Cibarco, esto es Baranoa, más bien. El profe Iván sí tiene banco. Sí, sí, sí. Necesitamos plata, profe Iván. Oye. Ahí está el banco de preguntas. Bueno, profe, no sé si tiene alguna inquietud adicional. Hola, todo bien, excelente, mijo. No, Iván, la última, yo tengo ya, como tengo 3 grupos, 1, 2 y 3 de farmacología, Sí. entonces tengo tres bancos, o sea, tengo 10 preguntas en cada banco de cada grupo, que fue las que Sí. usé para el primer parcial. Ok. Esas preguntas están ahí guardadas todavía. Sí, claro, eso queda ahí. Okay. Y cuando yo quiera agregarle más preguntas para el segundo parcial, Usted entra al banco de preguntas y le va a añadir preguntas y ahí va agregando. y ahí sigo añadiendo. Y entonces para ahora, escoger recomendación, y algo que viene muy importante, antes de que se acabe el semestre, hagan copia de seguridad de sus cursos. Eso lo iba a decir. Muy bien, Iván, gracias. Hagan copia de seguridad de sus cursos. Y adicional les sugiero que entren aquí donde dice banco de preguntas y exporten ese banco de preguntas, porque uno nunca sabe. Para ¿Sí? no perderlo. Es correcto. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar lo siguiente. Ustedes ya están haciendo el curso del diplomado, ¿cierto? Y algunos están haciendo otros cursos. Sí, señor. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, esto que está aquí va a ser la nueva aula extendida para el próximo semestre. Entonces, ustedes van a ir a poder vincular sus contenidos de la actual a la nueva. Y el banco de preguntas también nada más es importarlo y van a poder desarrollar lo mismo acá en la nueva plataforma. Y ahora está un poco lenta porque están haciendo actualización. Pero esta es la nueva interfaz del aula extendida que va a quedar disponible para todos en el próximo semestre. Pero Entonces, Cristian, ¿tú no crees que es mejor copiar la idea del doctor Carlos Rebolledo, que cuando teníamos los exámenes de manera asistencial decía, patrón, ¿qué hago yo? Patrón, que mando a quemar o que quemo yo? Porque ¿qué queda ahí de pronto? En el caso mío, la poca habilidad cibernética, y pueden quedarse de pronto el riesgo de que esos muchachos entren ahí y quede ese poco de preguntas a flote en lo sucesivo. Sí, bueno, ya hay que confiar, bueno, también hay que confiar en la seguridad de la plataforma, o sea, esto está hecho para que, esto tiene unos sistemas de seguridad con clave y usuario, en la que en teoría ningún alumno debe ver lo que está dentro de lo que uno crea. Pero exacto, están los perfiles. los perfiles, pero yo te hago una pregunta, si yo tengo 10 preguntas ya hechas, que fueron las que usé, y ahora voy a agregarle 10 más, entonces ya ahora voy a tener 20 preguntas, ¿cómo hago para que el segundo parcial no me tome las 10 que ya yo tenía, sino que me tome las últimas 10 que acabo de hacer? Usted puede crear una subcategoría en ese banco de preguntas y a esa subcategoría le agrega las 10 nuevas. ¿Y cómo se agrega esa subcategoría? Acá cuando está haciendo el banco de preguntas, ajá, miren que aquí usted puede... Categoría. Me perdí aquí categoría. ¿A dónde? En banco de preguntas, mire que aquí aparece la opción de categoría. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí usted agrega categorías padres, tal, y después va creando y va agregando según la categoría. Aquí en el video donde yo les puse el banco de preguntas, está en el chat,
Ahí está toda esa, ¿Cómo se crean las categorías? esa explicación, sí señor. Ok. Aquí está este enlace de YouTube que aparece aquí. Ok. Listo. ¿Listo? Bueno, no sé. Hora de Ahí, pastel con igual está machotes. grabado, igual esta sesión está grabada para que cualquier cosa consulten. Tienen que estar sí o sí iniciados en Teams para poder visualizar el contenido de la grabación. Cualquier inquietud que ocurra en el procedimiento que uno haga, que de pronto olvidó, pueden llamar a qué teléfono, Iván. Y vas a volver por Iván. Está el profe. Ya. 301 561 8149. No sabes lo que has hecho, Iván. Hemos presentado la película Iván se la embarró. Gracias, Iván, muy amable. No se Muy preocupe. amable, ¿viste? Iván, Dígame. tengo una inquietud. Bueno, más que yo, un docente que nos manda aquí un correo de una estudiante, pero pues yo creo que con la bitácora le podemos dar respuesta a esta estudiante. Dice que ella contestó según el orden de los números, ¿no? Ajá. Pero a lo que ella no se fijó, y ella misma lo dice en su correo, es que el orden de panel de respuesta, el 1 era la D, el 2 era la C, el 3 era la B, el 4 era la A, porque nosotros le damos a la teorizar a la respuesta, ¿cierto? Ajá. La niña alude de que ella respondió bien, o sea, respondió bien en ese orden esquemático mental que ella tiene, A, B, C, D, pero no respondió bien en el orden que le generó las respuestas el examen. Ella aquí está aludiendo a El orden es el del examen. Exacto, profe, ¿cierto? Pero ella Claro. dice que no, que le revisen el parcial, claro, sacó una nota supremamente baja, dice que sus respuestas están bien mentalmente según el esquema que ella cree, pero no según la respuesta que estaba en la plataforma. No, nada. Es que No se tienen en la concentró. cabeza el esquema No A, se B, fijó, C, D. no se fijó en el examen. Plasmado. No es lo que ella cree, sino lo que está plasmado. Claro. Exactamente. Se llaman Entonces, entre ellos. Entonces, no, que la pregunta 1, la respuesta es la B. Resulta que la B para ese, pero para otro es la C, para el otro es el A, para el otro. exacto. ¿Se acuerda, profe Cristian, que eso era lo que yo le explicaba, profe? Lo bueno es que le sale a ellos una respuesta diferente. Para Exactamente. mí, para Elena Robles, la respuesta correcta era la A, pero para el Porque se profesor copió. Tamarco la sí, respuesta era la Se B. copió. Yo tuve alumnos que sacaron 1,5 en el examen y así les quedó la nota. Nada que Exacto. hacer. Es ahí ya yo le dije a Ahí no queda otra duda, se copió. se copió. No, y aquí mejor dicho, ¿Aló? es un Oye. correo. Mira, perdona, yo también hice examen en estos días y lo monté por la plataforma. Yo no entiendo cómo si tú colocas A, C, D, ella pudo ver el número 1. Exacto. Yo he hecho 3, y yo probé y aprovecho para darle créditos a mi hija, que fue la que me ayudó porque estaba yo muy torpe. Y yo le hice y ella me hizo uno a mí, y yo fui el alumno. Y realmente eso no es cierto. Yo creo que eso es carreta. Porque claro, si uno escoge, uno puede escoger si es A mayúscula o es minúscula. Uno puede escoger si es número, si tiene un asterisco al lado o un puntito. Entonces ella de dónde vio 1, 2, 3, 4, si eso no varía, eso varía por lo que uno carga ahí. Esa vaina es mentira. Carreta. Sí, señor, Sí, se que copió. ellos son unos expertos en este tema. Se nos vuelven más en el texto. Te arman hasta un rollo por las redes sociales y te dicen de todo, o sea. Sí. No, pero de verdad, Inge, muchas gracias, porque incluso yo que también he hecho y pues medio asesoré a uno que otro docente que requirió dentro de mis conocimientos. Profe Cristian, lo hice muy mal. No, hombre, no. Cuando ya Iván ya lo que hizo fue ir medio dar los toques finales, pero te agradezco muchísimo y al profesor Iván. Bueno, Bueno, gracias, entonces, pero hoy cualquier creo que cosa. aprendimos muchas otras cositas. Sí, así es. Bastante, muchas. Eso del video de YouTube es genial. Sí. Eso no lo sabía, Iván, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por eso digo, aprendí hoy muchas cositas que yo también desconocía. Y como siempre les digo a todos ustedes, es un cacharreo constante. Yo no me las sé todas, yo los oriento hasta donde pues tengo el conocimiento, pero uno entre más cacharrea. Mire la doctora Cristina, que también tiene un manejo increíble, incluso ella nos dio unos tips que yo también desconocía. Sí. Entonces, para eso estamos, ya que nos toca como aliarnos
definitivamente lo que ustedes sepan, compártanlo, lo que Sí, yo señor. sepa Aprendizaje también lo colaborativo. No, Exactamente. pero yo diría otra cosa, lo dijo la doctora Nuri en el diplomado. A veces hay personas que no son extraordinarias y forman personas extraordinarias, pero para el caso de Iván, una persona extraordinaria que está formando personas que como nosotros en sistema de 1 a 5 estamos por ahí 280, 330. Pero te felicito, Iván, porque tienes una forma de explicar que es contundente y clara. Ya, acostumbrado uno aquí a escuchar esa voz del español o de la persona del interior, con todo el respeto y la complejidad para darse a entender que todo el mundo en docencia no se sabe explicar bien las cosas, y aquí fuiste un poquito claro, o bastante claro, perdón, que realmente quedó, yo creo que un alto porcentaje como para nosotros ensayar y hacer el examen. Muchísimas gracias, te reitero, Iván, por tu colaboración. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, doctores. Ya saben, cualquier cosa a la orden. Ahí tienen el número, el correo. Y cualquier cosa también por Teams, si necesitan alguna guía ya particular, hacemos la opción de compartir pantalla y se va haciendo la guía. Excelente. Vale. Sobre todo es... Perdón. Rafael, si logro ver más lejos es porque estaba en los hombros de titanes. Soportes son nuestros titanes. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, total. De verdad. Vale. Bueno. Bien, hasta luego. Hasta luego, un gusto. Feliz tarde para Luego a todos. todos, Gracias, que Iván, estén muy bien. nuevamente. Gracias a todos ustedes. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Suerte a todos.